El 15 de octubre recordamos y celebramos a Santa Teresa de Jesús. Bendito día que nos invita a la alegría y a la esperanza. ¿Por qué? Bueno, porque cada santo es una muestra de que el Evangelio es posible. Cada santo nos está mostrando que el camino se puede recorrer, que no es una fantasía, que hay gente que con la gracia de Dios y con su confianza puesta en Dios lo ha logrado. Y eso es fantástico. Que eso suceda es fantástico. Eso es lo que debe producir cada celebración de los santos. Alegría como para decirle a Dios, lo hiciste otra vez. Y esperanza como para decir, tú que lo hiciste con ellos, también lo puedes hacer con nosotros. Alegría y esperanza en la fiesta de Santa Teresa de Jesús. Santa Teresa, siglo XVI, reformadora del Carmelo, es decir, de la orden carmelitana, primero en la parte femenina, después también en la parte masculina, Santa Teresa nos invita a la oración. Ella es conocida por sus escritos místicos, como El Castillo Interior, por su autobiografía, por sus cartas. Pero Santa Teresa también es conocida como fundadora, porque fundó con grandes penalidades, con tremendo esfuerzo y con una inmensa confianza en Dios, fundó numerosos monasterios. Por eso también se habla de ella como la andariega. Y ese es el aspecto que quisiera destacar hoy. Teresa de Jesús, fundadora de monasterios, fundadora de casas de oración. ¿Por qué necesitamos casas de oración? ¿Por qué necesitamos monasterios? Lugares dedicados especialmente a la oración. ¿Por qué? Respuesta: por la misma razón que necesitamos tiempos especiales de oración. Alguien podría decir, bueno, pero es que toda la vida yo la tengo entregada a Dios, toda mi vida es oración y ya está. Necesitas tiempos especiales y necesitas lugares especiales. ¿Por qué? Porque todos nosotros tenemos una tentación de la que habla muy bien Santa Teresa precisamente, y esa tentación es la dispersión. Es verdad que muchos de nosotros somos creyentes, muchos de nosotros tenemos nuestra fe, nuestra esperanza puesta en Dios, todo eso está muy bien, pero podemos dispersarnos. ¿Y qué es dispersarnos? Es derramar nuestra atención, nuestro afecto, nuestros propósitos, nuestro corazón en las cosas creadas. Hay una comparación que le han utilizado varios místicos y santos, y es la comparación del camino. Vamos hacia Dios, pero en el camino hay tantas cosas, algunas que nos fascinan tanto y otras que nos agobian tanto, que tenemos la tentación de quedarnos en las cosas creadas sin elevar nuestro corazón hacia el Creador. Ese es el problema. Nos dispersamos en lo creado y se nos olvida el Creador. Otro carmelita, al que amamos profundamente, San Juan de la Cruz, describía esa tentación poéticamente hablando de las flores y las fieras. Las flores son aquellas cosas que nos fascinan, que captan, que capturan nuestra atención. Y las fieras son aquellas cosas que nos preocupan o sentimos que nos amenazan y que también, de otra manera, capturan nuestra atención. Entonces, en el momento en el que tú dices, voy a reservar este tiempo para orar, tú le estás poniendo un límite al poder de las cosas. Estás poniéndole un límite a las cosas creadas porque quieres que tu corazón por un momento se aparte de esa multitud de cosas
para buscar al único necesario. Y eso te hace muchísimo bien. Porque eso recoge, unifica, sosiega y levanta tu corazón. Eso es lo que logramos con la oración. Eso es lo que logramos con el tiempo que le damos específicamente a Dios. Lo mismo con el espacio. Así como tenemos, dije al principio, tiempos de oración, necesitamos lugares de oración. Y el lugar de oración es aquel espacio en donde tú dejas todo lo demás que te roba la atención, te roba el afecto, te mantiene tal vez incluso desgarrado entre muchas preocupaciones y muchas seducciones, y elevas tu corazón hacia Dios. Ese acto por el que tú te separas de lo demás en un espacio o en un tiempo para Dios, eso es lo que llamamos propiamente contemplación. Bueno, es el camino, es el comienzo de la contemplación. Y Santa Teresa ciertamente es una gran maestra de vida contemplativa. Así que, ya sabes, alegría, esperanza, añadamos otra palabra, gratitud en la fiesta de Santa Teresa y tomar en serio que necesitamos tiempos de oración y lugares de oración. Amén.